Bueno, creo, Aníbal, que podemos coincidir que a mí me emocionó la presentación, lo perdí, Aníbal. Me emocionó la presentación de Gastón, creo que en el año 2018, cuando estábamos esperando que aduana te libere la antena para arrancar con la prueba, nos imaginábamos una cabaña que lo incorporara en su programa de selección. Y hoy Gastón nos lo mostró, que ya con datos propios y con datos que incluso se hicieron en Anguil y también en Biofarma en Córdoba, ya lo empieza a tener dentro de su programa de selección, que era lo que soñábamos, y en solo 4 años. Así que felicitaciones. Bueno, me presento un poco y presento muy brevemente al equipo. Yo soy la cara visible de la parte técnica de Brangus, que está coordinada por Pedro Borgatello como director. Se basa en todo el staff de Brangus de registros, y nuestro base es el equipo de mejoramiento genético animal de la Facultad de Agronomía, con el doctor Cantet, Sebastián Munilla y Natalia Forneris, que son los que nos llevan adelante nuestra evaluación, y con ellos encaramos todos los proyectos técnicos y con referentes de cada proyecto técnico que tenemos. En el caso de RFI es Aníbal, en el caso de Garrapata es Santiago Nava, y así siempre intentamos encontrar la estrella que hay en el país para cada uno de los proyectos que queremos llevar adelante. Bien, bueno, ¿qué hacemos desde el programa de evaluación genético de Brangus? Lo que hacemos es proveer información. A partir de la información que nos llega desde el criador, le damos un dato objetivo, aislado del ambiente, ajustado por edad, incorporando información de pedigree, para que cada criador pueda tomar una decisión de selección, que es qué toro aparea con qué vaca. No, la decisión nosotros no nos metemos, si le damos información para incorporar esas otras fuentes, además del fenotipo, para que tengan una decisión de selección que hereden con el mayor éxito posible. Y los objetivos y criterios de selección, por supuesto que los define el criador, pero la base es hacerlo en base al ambiente. Ese biotipo corral de guardia está pensado para toda Sudamérica, porque la verdad que tiene éxito en todo el continente, pero obedece a necesidades puntuales del sistema de producción y de los criadores. En función de cada situación se va buscando el biotipo y se van definiendo los objetivos de selección para a veces poder ser el mejor en todo, pero a veces ser mejor en alguna característica particular. Y creo que el ejemplo más claro puede ser toro para vaquillona con bajo peso al nacer. Es un objetivo de selección que nadie discute, en la medida que querramos tener toros para vaquillonas. Bueno, ahora vamos a hablar de un objetivo más, que va a ser el de RFI. Negativo, por supuesto. Y todas son herramientas productivas, y muchas veces nos pasa que hablamos de herramientas productivas, hablamos de forrajes, hablamos de sanidad, manejo, nutrición, y la pata de genética, todos los que están acá les interesa, pero muchas veces se deja al azar. De hecho, veníamos charlando con Gastón, que lleva adelante la estación de testaje en la Universidad Nacional de Córdoba, y siempre era un efecto aleatorio la genética en todas las publicaciones de nutrición. Y bueno, acá lo empezamos a ver por debajo del cuero, como decía Aníbal, identificar qué hay debajo de cada animal, y no todos los animales son iguales. ¿Y para qué es todo esto? ¿Y para qué es la genética? Para un objetivo productivo, que es mejorar el margen bruto. Si la genética no mejora el margen bruto, nosotros no tenemos nada que hacer acá. Bien, yendo al Herbra y tirando algunos datos. Tenemos hoy por hoy casi 380.000 pesos al nacer. Se está actualizando esta base, así que la semana que viene, en 2 semanas, ya va a quedar vieja. 298.000 pesos al destete, 142.000 pesos a los 18 meses, 61.000 circunferencias escrotales, 12.000 mediciones de carcasa dentro del protocolo de 18 meses. En total hay mucho más. 18 meses es 60 días antes, 60 días después. 5.400 pesos de vaca adulta, que es en lo que estamos creciendo, y 262 animales de RFI, que es incorporando todo lo que se ha evaluado tanto en Anguil como en Biofarma, como en corral de guardia, que en Herbra tenemos hasta ahora solamente 2 pruebas de corral de guardia. Se sumará la tercera, que ya les mostraba los datos a Aníbal,
y la cuarta y todas las que lleguen a ser en el transcurso de este año. Y todo esto está sobre una base de 580.000 animales en el pedigree, que significa que hay 580.000 individuos conectados a través de su ancestría, abuelos, padres, madres, etc. Y la pata de genómica que refina nuestro programa son más de 5.200 genotipos. Bien, ¿qué hace una evaluación genética? Usa el dato propio, que en el caso que nos compete hoy, que nos mostró Aníbal, era el RFI, ese residual de consumo esperado, y lo vincula con toda una genealogía y puede predecir progenie si tenemos información suficiente para poder predecirla de una manera confiable. Bien, y eso nos permite seleccionar. Entonces siempre vamos a querer los mejores. Ahí está seleccionado arbitrariamente un porcentaje de los mejores, que es el 15% superior, es esa área verde. Hay cabañas que pueden elegir el 50% superior, o hay cabañas que pueden hacer más presión de selección y quedarse con el 5% superior. Y de ahí van evolucionando. Las cabañas con mucha trayectoria vienen haciendo esto desde hace muchísimos años y ya tienen una población selecta para distintas características. En el caso de Corral de Guardia nadie hizo selección hasta ahora. De hecho, los criadores que han evaluado, muy pocos han podido tomar decisiones de usar esos toros dentro de su programa de evaluación genética, o recién algunos tienen 3-4 años como para ser usados como padres. Sí, obviamente ya tenemos información de los abuelos, que es lo que les quiero mostrar en un ratito. Pero antes de que se pudiera medir no podíamos seleccionar, porque no es algo que al ojo los podemos diferenciar. Entonces es una herramienta que sí o sí parte desde la medición, no hay un criterio visual que pueda acompañar. De hecho, me acuerdo una pequeña prueba que nos hizo Aníbal, nos puso en 4 corrales diferentes toros de esos cuadrantes que les mostraba. Y bueno, ¿cuáles son los de RFI negativo? Y nadie podía adivinar absolutamente nada, porque eran todos muy buenos toros, muy buenos ejemplares representantes de la raza, pero no había ninguna diferencia que los destacara visualmente los de RFI negativo de otros. Y así vamos avanzando con la población y con la selección, ahora en el principio, y después ya estaremos con más animales y se irá corriendo el arco para ir evolucionando constantemente y tener año a año animales más eficientes. Y acá hago un poco para posicionarlos donde estamos en el ERBRA. La evaluación genética arrancó en el año 99, en el convenio Brangus. Ya Bellamar llevaba datos antes, cuando era Comega, ya llevaba datos con el equipo de mejoramiento genético animal. En 2009, ahí ya estaban las características de crecimiento, peso al nacer, peso al destete, circunferencia escrotal. En el año 2009 se suman las características de carcasa y seguimos con ese modelo. Los siguientes 10 años, 2019 se hace la primera prueba de RFI Brangus, 2018 se hizo la primera prueba de RFI en Argentina, en la estación Intanguil, liderado por Aníbal. En 2020 arranca la evaluación genómica Brangus, disculpen, y inicia la recopilación del peso de vaca adulta, que es otra característica de mantenimiento en que estamos trabajando. Después se hace 2021-2022, segunda y tercera prueba de RFI en Biofarma. Se incorpora ajuste por heterosis, que es tema para otra charla, al programa genético, y para el Congreso Mundial este año presentamos los nuevos DEPs de requerimiento, que serían RFI y peso de vaca adulta, ¿no? Uno obedece al mantenimiento en cría y otro obedece a los requerimientos de ganancia o de crecimiento en animales que van, o reproductores que después se van a transformar en padres de novillos que van a faena. Y ahí sale nuestro sumario en este Congreso Mundial, en que si se concentran hacia el final de la listita, vemos ahí los DEPs de RFI con su precisión y su ranking para todos los animales que están vinculados al pedigree, que es lo que les muestro ahora a continuación. ¿Sobre qué trabajamos? Eso que les decía. En el caso de los DEPs de peso de vaca adulta, obedecen al este círculo, perdón, me adelanté, la asignación de energía total que hay en una producción de un novillo,
Y bueno, en toda la vida de un novillo, el 50% de los costos fue haber mantenido a la madre para que él lo gestara, ¿no? Y durante el engorde se produce un 18% de esos costos de requerimiento, que es sobre lo que vamos a trabajar ahora y ver algunos modelos de engorde para ver que esto genera un beneficio económico. No lo hacemos por ningún otro motivo que no sea para mejorarle el margen bruto de las empresas. Entonces, bueno, ahí se ve un poco recortado, pero básicamente es un modelo de engorde a corral de ternero de destete que lleva a 340 kilos netos de venta. Tiene un costo de materia seca de 52 pesos por kilo. Tiene un flete de compra, tiene una ganancia de peso y tiene una eficiencia de conversión de 6,5, bastante optimista. Y bueno, el valor es anecdótico porque cambian los precios, pero de alguna manera sirve como foto. 1.900 pesos de margen bruto sería, digamos, el modelo. Incluye una mortandad del 1%, desbaste de ingreso y desbaste de egreso, amortización de personal, sanidad, o sea, un costo de hotelería. Y el otro modelo es un modelo más de ternero recriado, que se lleva un valor más pesado, con un consumo un poco menor, una eficiencia de conversión menor, digamos, menor como eficiencia, mayor cantidad de kilos de materia seca, bueno, el margen en este caso puntual, bueno, de un valor negativo, no lo recuerdo, pero creo que era menos 600, una cosa así, que es situación de los precios que tomamos de referencia para construir este modelo. Después van variando los precios y es una situación instantánea. Sobre las variables de impacto en cualquier margen de engorde a corral, la que más define el impacto es el precio de venta, cuánto logramos vender efectivamente ese novillo. Sobre eso no tenemos control. La verdad que si alguno tiene, por favor que me cuente, pero no hay manera de controlar el precio de venta. Podemos preverlo, pero no podemos controlarlo. Precio de compra, podemos tomar una decisión, pero es un mercado muy atomizado, entonces tampoco podemos saber cuánto pagamos el ternero, pero no podemos definir nuestro precio de compra. Lo mismo con el precio del maíz. Sobre lo único que tenemos influencia a la hora de hacer un manejo de un sistema de engorde es sobre la conversión. Y sobre esto trabajamos, se trabaja desde la nutrición para lograr una dieta que tenga la mejor eficiencia de conversión, y por ahora trabajamos poco para elegir animales que tengan esa mayor eficiencia de conversión. Entonces, ¿qué pasa si eligiéramos animales con mayor eficiencia de conversión, ¿no? Entonces acá tomamos de los valores, así cuando Aníbal lo dividió en cuartos, tomamos el cuarto más eficiente y lo comparamos con el cuarto menos eficiente. Entonces la diferencia de margen bruto entre una situación y otra, tener animales poco eficientes, da un margen negativo. La diferencia con animales más eficientes da un margen positivo. Lo que interesa, el margen en sí, si es positivo o negativo, es anecdótico. Lo que interesa es que hay un diferencial por cabeza entre estar parado en una situación, animales poco eficientes, o tener animales de una genética eficiente, y son 8.000 pesos por cabeza en este modelo de 180 a 340 kilos. Lleva 8.000 pesos, la verdad que hoy podés comprar poco, pero bueno, cuando lo multiplicás por 1.000 cabezas por ciclo y haces 2,8 ciclos al año de engorde en establecimiento de engorde a corral, ya tenés un número de 22 millones de pesos al año. Creo que ahí ya hablamos de valores sustanciales que valdría la pena por lo menos mirar el catálogo de Corral de Guardia y ver qué toro elegimos. Y llevado a kilos de novillo, todavía sigo mostrando linear, deberíamos tener el IMAC, 40.000 kilos de novillo que podemos hacer de diferencia entre estar con animales poco eficientes y animales más eficientes. No necesariamente estos animales más eficientes sean de los mejores de la raza, pero no necesariamente el mejor de todos, sino tomar animales que estén en el cuartil superior para eficiencia de conversión. Y ahora,
calcada, digamos, la didáctica, solamente que hablamos de novillos de terneros que van de 340 a novillos de 440 kilos, con un mayor consumo y distintas eficiencias, pero con un diferencial que da un valor muy parecido, de 7.000 kilos entre una situación y otra. Llevado a dólares, para tener un valor que nos pueda quedar en la cabeza más allá de la inflación, ya 32 millones no sabemos si es mucho o poco, bueno, son 150.000 dólares al año que podemos tener de ahorro en un feedlot de 1000 cabezas, que no es ni un feedlot gigante ni tampoco un feedlot casero. Entonces creo que podemos concluir con total seguridad que es de interés económico esta característica y que impacta en la eficiencia, ¿no? Esta tecnología es una eficiencia biológica en términos de conversión. Bueno, estos no voy a ser reiterativo, son muy parecidos a las diapositivas de Aníbal. Estos son datos del 2019 de la prueba de Brangus, y lo que quiero mostrar en esta diapo es simplemente tenemos un animal con una ganancia muy buena, por encima de 2 kilos, y con la misma ganancia hay individuos que tuvieron una eficiencia de conversión de 7 kilos, es decir, comieron casi 15 kilos de materia seca para lograr esa ganancia, y otros que comieron 9 kilos o 10 kilos de materia seca para lograr esa ganancia. Entonces, bueno, ¿cuál nos interesa? Claramente el puntito de adelante, identificar individualmente ese animal. Todos tenían RP, es tener ese fenotipo y después incorporarlo al programa de selección genética. Para los que no están familiarizados, y es lo único que agrego a la muy buena explicación de Aníbal, es cómo es una prueba de RFI. Es un periodo de adaptación social al comedero y a la dieta. En general son dietas bastante tranquilas en términos de concentración energética, y después 60 días de medición de consumo, desde donde ahí, sabiendo el peso de inicio y el peso de salida, podemos tener la ganancia de peso y cuánto comió en ese tiempo, por lo tanto tener el consumo individual. ¿En qué momento se hacen? Se hacen con una ventana muy amplia, pero lo importante es que se hagan en momentos de alta tasa de crecimiento, es decir, alrededor de la pubertad, que en Brangus tenemos una ventana quizás un poco más amplia que en razas británicas, y se mide entre los 8 meses hasta, tranquilo, hasta los 21 meses. Ya si nos vamos de los 21 meses, ya la curva de crecimiento disminuye, se empieza a deponer más grasa y es más difícil identificar cuáles son los animales superiores, porque todos empiezan a tener una tasa de crecimiento más parecida. Esto del plano se los explicó Aníbal con una foto mucho más linda, y lo que sumo ahora es la parte de genética, ¿no? Lo interesante de esta característica es que es heredable. Entonces los hijos de animales superiores para esta característica tienen una performance superior que hijos de animales inferiores para esa característica. Bueno, ¿cuál es esa heredabilidad? Es entre el 0,3 y el 0,45. Para eso hay que tener una población por arriba de 10.000 animales evaluados para poder estimarla con confianza. No la tenemos, entonces tomamos datos de bibliografía y somos lo más conservadores posibles, que es nos posicionamos sobre los valores de bibliografía de 0,3, es decir, que es menos heredable que el promedio de los valores bibliográficos. Puede ser que sea más heredable más adelante, cuando tengamos suficientes animales evaluados para estimarlo. ¿Pero eso qué significa? Que el ambiente, en nuestra eficiencia de conversión, va a definir entre el 40 y el 10% de eso. Entonces muchas de las cosas que hacemos y que nos desvivimos, como sea programación fetal, nutrición materna, imprinting metabólico, nutrición temprana, y hacemos grandes esfuerzos para eso, para cambiar ese ambiente, van a estar siempre subordinados a un techo y un piso que nos da la genética. Entonces son herramientas que no hay que desperdiciarlas, por supuesto, pero solo pueden potenciar un límite genético. Entonces lo ideal es que tengamos ese límite genético lo más alto posible. Bien,
Y antes de ir a la parte genética más dura, quería mostrarles 3 diapositivas de qué pasa pasto, ¿no? Porque decimos, bueno, y Gastón hacía mucho énfasis, bueno, nosotros hacemos recría pasto y es parte de nuestra marca. Y acá estamos mostrando datos de un encierre. Y la primera cosa, antes de ir a ver datos de experiencias de otros países en el tema, es primero que hacemos eso de que sean en encierre porque necesitamos grandes ganancias de peso. Necesitamos poder distinguir animales que ganen 1,8 kg de los que ganan 1,3 kg. Si estuviéramos todos con ganancias en recría de 800 gramos y 700 gramos, es muy difícil que identifiquemos cuál tiene mayor potencial y cuál comió quizás 1 kilo más de materia seca, es mucho más que el que comió 500 gramos de materia seca. Entonces necesitamos, a la hora de evaluar los animales y evaluar este fenotipo, diferencias estadísticas significativas para ganancias de peso y consumo, y eso lo logramos con una dieta de encierre, que no es una dieta de engorde, que ahora les muestro los detalles de la dieta que formuló Aníbal y seguimos reproduciendo. Y antes de eso hago un breve repaso de nutrición, y es cómo se regula el consumo en bovinos. Y básicamente hay 2 maneras en que el bovino regule el consumo. Uno es por llenado, si está completo de rumen, no hay lugar para incorporar más ingesta. Por supuesto se puede acelerar la tasa de pasaje, aumenta la producción de heces y puede consumir menos, no necesariamente aumente el aprovechamiento. Y el otro punto es la regulación química genera saciedad, esa saciedad se transmite por el sistema nervioso al individuo, y el individuo deja de comer porque ya está satisfecho. En general, en los esquemas pastoriles, la limitación de consumo está dada más por el llenado, y en los esquemas de engorde a corral está dado más por la saciedad, el aumento de ácidos grasos volátiles, y por lo tanto esa señal de leptina que tenemos una situación de saciedad suficiente. Pero siempre es una combinación de las dos cosas, no una y otra. Entonces en una dieta engorde de corral vamos más hacia allá, y en una dieta más forrajera vamos más hacia el llenado. ¿Por qué les digo esto? Porque no necesariamente se comporta igual un animal y tiene la misma susceptibilidad a esos mecanismos de regulación. Eso forma parte de lo que no podemos controlar, pero sin embargo hay una correlación entre ambas dietas, y es lo que muestra este trabajo hecho en Illinois, en que se hizo engorde a corral con los mismos animales, se testearon los mismos animales con una dieta forrajera, es decir, pasto cortado, pero pasto en sí, no una dieta en base pasto, no, sino pasto cortado, y una dieta con un 70% concentrado, que no es lo que usamos ni en corral de guardia ni en las pruebas de testaje. Y la correlación es que se comportan de manera similar. Ese 0,4 es un 40%, tiene la misma tendencia. Cuando lo comparamos en consumo es todavía mayor, y tenemos un 60% de consumo, tienen la misma conducta en uno y otro. Y para mostrarles simplemente datos de dieta, es una dieta bastante segura, muy equilibrada y con distintas degradabilidades de energía y proteína, con un porcentaje alto de materia seca y un nivel de energía metabolizable de 2,67, es decir, una dieta de recría, no una dieta de engorde, y con esa dieta logramos esas ganancias de peso por encima del 1,4 kg en toros, en toritos en plena pubertad de alto potencial de crecimiento de nuestra raza. Y lo siguiente que queríamos mostrarles era qué pasa con la fertilidad. La fertilidad, la verdad que es difícil de evaluar. Ustedes van seleccionando por fertilidad, descartando las hembras que no quedan preñadas. Entonces acá lo que hicieron fueron compararon en Angus animales, hembras que habían sido evaluados por RFI, y se los dividió en 2 categorías. Los que eran de RFI negativo son la línea negra, y los que eran de RFI positivo son la línea punteada. Y se arrancó con 518 hembras
que se tuvieron durante 6 años, ¿no? Más que edad, es edad como madre, no edad propiamente. Y entonces a lo largo de 6 años se fueron descartando en este rodeo las que quedaban vacías, todas con un periodo de entore de 60 días. Las que quedaban vacías se iban descartando, y cuando llegamos a los 6 años de tiempo, teníamos que de las que habían arrancado, el 50% eran de RFI negativo, y de las que habían arrancado, menos del 20% eran de RFI positivo. ¿Qué pasó acá? Simplemente con mayor eficiencia, que se expresa a lo largo de toda la vida de ese animal, porque es una eficiencia neta del individuo, una eficiencia biológica, esas vacas estaban en mejor condición corporal al momento del servicio, por lo tanto quedaron preñadas, mientras que las otras estaban en un anestro y no pudieron quedar preñadas. Y por último, muy parecido a los datos que les mostró Aníbal, este es un trabajo de la otra orilla en Uruguay, en el cual habla de carcasa, y lo que muestra es que no hay diferencias significativas. Entonces los de RFI negativos son los de la izquierda de ustedes, los del medio son el promedio, digamos los de RFI 0, y los de alto RFI son los otros. Y todos tienen un valor de área de ojo de bife de alrededor de 60 centímetros, y la diferencia esa de 60,4 y 61,3 no es una diferencia significativa, como les indica la última columna. Bien, y ahora vamos a los resultados de 2023. Bueno, ¿qué se hizo? Año 2019 se evaluaron 66 toros en Anguil. Año 2021 se evaluaron 83 toros en el CENAP. Año 2022 se evaluaron 63 toros en el CENAP y 50 toros en la estación de testaje de Corral de Guardia, con toda la información de genealogía. Participaron muchas cabañas en las pruebas de la raza. Corral de Guardia también participó en las pruebas de la raza, que vi hoy, gente de La Aguada, gente de Quilpo Norte y por supuesto gente de Corral de Guardia. Quizás ya hubo alguno que no vi y también participó. La Sultana, Mauricio, perdón, que también todos invirtieron pagando los gastos para poder testearse y tener información de sus reproductores. De toda la información que tenemos hoy en la raza, y acá quería destacar porque creo que es un esfuerzo individual que hicieron que nos va a beneficiar a todos en la raza, casi el 30% de los animales evaluados son de Corral de Guardia, los 9 que fueron a pruebas de testaje más los 50. Y ahora hay 50 más, y posiblemente este año sume Corral de Guardia 200 animales más. Se van a incorporar datos de Paraguay también, otros 300 animales más, y queremos hacer 2 pruebas más que ya están lanzadas, tanto en el CENAP como en la estación de testaje de la Universidad Nacional de Córdoba, que vamos a estrenar, como estrenamos en el 2021 el CENAP haciendo punta ahí. Y bueno, entonces yo les había contado al principio que hay 560.000 animales nacidos entre 1950 y 2022 en el Herbra. De esos 560.000 animales vinculados por pedigree, hay 1.654 que están vinculados a esos 262 animales medidos por RFI. Y la otra cosa que se suma, y se los adelanto acá, es que cada programa de evaluación genética, cada DEP tiene una precisión, ¿no? Y las precisiones, como tenemos datos propios y muy pocos animales tienen más de 5, muy pocos toros padres de la raza, perdón, tienen más de 5 hijos evaluados. Hay precisiones medias bajas y medias altas, todavía no hay altísimas precisiones para esta característica. Bueno, ¿cuál es el resultado? Una DEP que expresa en kilos de materia seca por día, que tiene un reproductor de transmitir a sus hijos esa mayor o menor eficiencia de conversión. La progenie de un reproductor con una DEP de menos 1 kilo de materia seca por día consumirá en promedio, o sea, el promedio de todos sus hijos, 1 kilo menos de materia seca respecto a lo esperado en función de su ganancia de peso y peso metabólico.
esa disminución o aumento de consumo en kilos de materia seca a igual peso metabólico para lograr la misma ganancia de peso. ¿En qué rango se aparecen nuestras DEPs? A hoy en menos 1,4 kilos. Tengan en cuenta que las DEPs siempre se reducen los valores porque es lo que se hereda, no todo lo que expresa el fenotipo, a más 1,6 kilos por día. A hoy son un ahorro de 80 pesos por día en una dieta de engorde a corral, por kilo de materia seca a los valores de una dieta de engorde a corral, o un sobrecosto de casi 100 pesos por día en una dieta de engorde a corral en base a cámara de feedlot, ¿no? Bien, y acá les presento, que se ven poco, los DEPs, y para destacar entre tres cosas les voy a destacar de esta lista, que obviamente están disponibles no solo en el sumario de padres, sino para cualquiera que solicite esa información, tanto en Excel como en PDF. El toro más destacado hoy de la raza y con una precisión bastante alta es un toro de corral de guardia, justamente porque le pudieron pedir muchos hijos. Hay 22 crías evaluadas, que no son todas de corral de guardia, muchos son de cabañas que han usado al lambaré como toro, y hoy por hoy es el toro más toro padre más eficiente que tiene la raza, con 0,72 menos 0,72 de DEP de RFI. Después hay animales de guasunchos, otro toro de corral de guardia, y si ven, se comparten, digamos, la punta. Y la otra cosa que quería mostrarles, más allá de estos 16 animales, que elegí arbitrariamente 16 animales porque quería mostrarles un comparativo de los últimos dos que casualmente son de la misma cabaña, ¿no? Son animales negativos, menos negativos que los otros, y tenemos uno que es menos 280 gramos y otro menos 270 gramos, ¿no? Y entonces diríamos, bueno, prefiero a Rusito por encima de Cautivo. Sí, sería razonable tomar una decisión si no viéramos la precisión. Entonces es muy probable que Rusito cambie, quizás mejora o quizás empeora. Mientras que Cautivo, como tuvo 11 hijos evaluados, tiene una precisión más alta de 0,7. Entonces si tenemos que tomar una decisión de qué es más seguro, en uno va a ser una apuesta y en otro va a ser una apuesta con una mayor certeza. Es muy probable que siga siendo negativo, no necesariamente sea de los mejores, pero sí es muy probable que no sea positivo Cautivo como toro de RFI. Bien, y acá vamos a cómo usarlo, y acá me meto en dar consejos en algo que no hago, que es selección genética, es lo que hacen ustedes, pero bueno, me acompaña la comisión técnica, con la cual lo charlamos, y como todo DEP, de media a baja precisión, lo tenemos que usar con prudencia, saber que no vamos a diseminar todo con lambaré, porque bueno, todavía puede haber un toro mejor, pero sin duda ya tenemos una precisión alta en ese caso, y nos mejoraría nuestro rodeo o nuestros novillos que después van a engorde a corral si usáramos semen de ese toro. Y después siempre va a ser una decisión multicarácter, no solamente vamos a elegir por RFI, siempre vamos a tener un fenotipo funcional. Después están los objetivos de selección de nuestra cabaña, que pueden ser seleccionar por bajo peso al nacer o no, alto peso al destete, creo que es deseable para todos, buen área de ojo de vida, y fe. Y después en peso de vaca, como otra vez novedoso. Y bueno, y después cómo usar DEPs a nivel de feedlot. Fenotipo adecuado a la época del año, siempre las compuestas en verano son imbatibles. Áreas de ojo de bife siempre positivas, porque queremos que tengan buen rendimiento carnicero. RFIs negativos,
que van a implicar ahorros en consumo del 10-20%, esos 32 millones de pesos que les contaba hace un ratito. Peso final y peso al destete positivos, es decir, animales de alto potencial de crecimiento. Graso dorsal moderados para que no se nos terminen antes de expresar todo ese crecimiento. Y precisiones para todas estas características lo más altas posibles. Un toro promesa, que como podía ser rusito, bueno, implica mayor riesgo que un toro con mayor precisión, que es un toro realidad, diría yo, que tiene menor riesgo, que ya tenemos información sobre él. Así que bueno, esto es todo lo que quería decirles de RFI. Y como última parte, Gastón, déjame dar avisos parroquiales de las cosas que estamos haciendo en Brangus muy brevemente, para que la sepan y consulten los que les interese. Estamos con un ensayo que es de 2 años de duración con criadores Brangus, en el cual se cuenta garrapatas. Eso es para identificar los animales superiores en resistencia a garrapatas, por supuesto es para zona sucia. Estamos con la 4ª y 5ª prueba de RFI, hoy con 262 fenotipos, pero si con el esfuerzo de los criadores, más el de Corral de Guardia y la gente de los lazos en Paraguay, quizás para el año que viene tenemos 1000 animales evaluados, casi cuadruplicamos en un año gracias a los esfuerzos de los criadores, el equipo de FAUA y siempre el asesoramiento de Aníbal para estas pruebas. Y las 2 pruebas que vamos a hacer el mes que viene y en agosto en la Facultad Nacional de Córdoba. La otra cosa es peso de vaca adulta. Estamos definiendo objetivamente al animal moderado. Siempre escuchamos que se venden reproductores moderados, ¿no? Y después vemos vacas excesivamente grandes para algunos sistemas de producción, y no es lo mismo el consumo que tiene una vaca de 400 kilos, el consumo y el costo de mantenimiento que tiene una vaca de 400 kilos del costo de mantenimiento que tiene una vaca de 500 kilos, ¿no? Es casi un 50% más en términos de equivalente vaca. Nos lleva a saber cuál es nuestro equivalente vaca y después tomaremos decisiones de carga en kilos o en cabezas si lo sabemos. Por último, que esperamos tener resultados pronto de mediciones de largo de pelo de verano. Corral de Guardia también participó, la gente de Quilpo también participó, y el Bagual y otras muchas cabañas Brangus que sacaron muestra de pelo y enviamos al CONICET, al IGBET en La Plata, para que midan el largo de pelo, y después esperamos tener una DEP de largo de pelo para que ustedes puedan seleccionar por eso y tener una herramienta más de alto impacto productivo. Bueno, y como conclusiones, nuestro programa de evaluación genética crece por las demandas del criador Brangus. No es algo que se imponga, es algo que se genera en consenso en la comisión técnica. Las próximas metas son características de adaptabilidad, garrapata y largo de pelo. Luego vendrá fertilidad y permanencia en el rodeo en hembras. Y para cualquier característica, ya con crecimiento y carcasa ya tenemos un trecho largo recorrido. A medida que incrementa la población evaluada, la conectividad entre los rodeos, es decir, que se evalúen los mismos toros en distintos establecimientos, se van ampliando los rangos de DEPs y se va habilitando la posibilidad de elegir animales de alta tasa de crecimiento a través de un DEP para peso a 18 meses y moderados a la madurez, en este caso peso de vientre adulto negativo o en el percentil 50, y de bajo consumo para lograr esa buena tasa de crecimiento. Y el compromiso de la Asociación de Brangus es, bueno, recibir toda la información, atender a las demandas y darles más herramientas para que ustedes, ya sea como criadores Brangus o como compradores de genética de criadores Brangus en rodeos comerciales, sepan qué animales son superiores para cada característica de interés que ustedes necesiten en su establecimiento. Bueno, muchas gracias.